son básicamente lo que teníamos que haber hecho la semana pasada en torno a los videos, ¿cierto? Los videos básicamente de la semana pasada nos van a servir como una presentación de quiénes son las personas que nosotros vamos a considerar voces públicas y que hoy día van a estar sus puntos de vista particularmente, ¿cierto?, puestos en cuestionamiento. Participación y argumentación en democracia, tercero medio 2021, miércoles 24 de noviembre, clase 34. Vamos a continuar hablando acerca de las voces públicas. Y de hecho, vamos a ver concretamente dos ejemplos de voces públicas para comprender el concepto de lo que es una voz pública, validar el aporte que hacen, ¿cierto?, estas personas que tienen esta denominación, su alcance, o sea, hasta qué punto pueden considerarse importantes, ¿cierto?, sus aportes y los argumentos empleados. Bueno, alcance también puede ser el impacto que generen las declaraciones, más allá, obviamente, de la reacción de las personas, ¿cierto? También la implicancia que puedan acarrear justamente esas modificaciones de pensamiento que hacen sus opiniones. El propósito entonces es que podamos comprender el concepto de voz pública, mediante la guía de trabajo con el fin de aplicar un análisis crítico discursivo. Y ahora sí, vamos a ver si podemos completar, digamos, el esquema que aparece en la clase. Hola Noelia, ahí está entrando la Noe. El objetivo de aprendizaje que se activa es el 6, que tiene que ver con la evaluación crítica de argumentaciones surgidas en distintos ámbitos de la sociedad, enfocándose en los alcances que tienen en la comunidad, su pertinencia al tema analizado, al propósito perseguido, legitimidad de las evidencias proporcionadas y las relaciones lógicas establecidas. Y fíjense que hoy día, para poder hablar de validez del aporte, ¿cierto?, que hacen estas voces públicas, vamos a centrarnos evidentemente en tanto la legitimidad de las evidencias proporcionadas como las relaciones lógicas que se establecen, porque más allá de la persona, ¿cierto?, que la emite, hay que ver también justamente quiénes son esas personas y qué relación tienen esas personas, sus dichos, preferentemente, ¿cierto?, con el dicho y con el propósito de decir lo que dicen, ¿ya? Así que, bien atentos a eso. En la clase anterior estuvimos hablando un poquito, ¿cierto?, del impacto hablamos de esto, del tema de la importancia que es, ¿cierto?, recoger el sentir de la gente. Hablábamos y definimos un poco, ¿cierto?, lo que significaba Vox Populi, ¿cierto? Vox Populi, Vox Dei, ese dicho latino antiquísimo, ¿cierto?, que le da un poco de razón a esta idea de que las personas cuando se juntan en conjunto, en grupos, ¿cierto?, humanos grandes, como manifestaciones, protestas, qué sé yo, tienen un punto de razón, ¿ya? Algo tienen de razón ahí por el hecho de estar juntas y querer manifestarse. Entonces, no es casualidad, ¿cierto? No es que se hayan juntado a pasear o a disfrutar, ¿cierto?, de un día caluroso en la Plaza Italia aquí, ¿cierto?, sino porque los convoca la urgencia de, no sé, de cambiar algunas cosas que ellos sienten, ¿cierto?, que sienten que están mal en nuestro país. Evidentemente, ¿cierto?, que tienen que ver con la desigualdad, que tiene que ver con la falta de oportunidades, que tiene que ver, ¿cierto?, con la corrupción, que ellos sienten que la afecta de alguna manera, entre otras cosas, ¿cierto? Por eso el famoso estallido social, que ya mencionamos. Frente a eso, ¿cierto?, hubo en el contexto del estallido y hasta el día de hoy, diferentes actores sociales, políticos, económicos, que han hablado, ¿cierto?, desde sus esferas de conocimiento, desde sus experiencias, lo que ellos piensan que es, o que gatilló, ¿cierto?, este estallido social, cómo debería enfrentarse este estallido social, particularmente entendiendo, ¿cierto?, una idea de consenso, nunca incitando al odio, qué sé yo, excepto algunas referencias por ahí y por allá. Y entre ellas estaba, ¿cierto?, este don Francisco, que en el video que vimos, ¿cierto?, él lamentaba y se emocionó mucho, lamentaba mucho que ver nuevamente, ¿cierto?, en nuestro país
una suerte de desazón a propósito, ¿cierto?, de la gente que él veía, ¿cierto?, que estaba como desorientada, que no sabía qué estaba pasando, que no tenía la tranquilidad, la seguridad, ¿cierto?, se supone que había antes del 18 de octubre, se supone, etcétera, etcétera. Entonces, estábamos tratando de entender, digamos, por qué don Francisco, o Mario Kreuzberger, eh, era considerado como una voz pública, ¿cierto? Vox populi, representante, ¿cierto? De un grupo humano importante. Y lo habíamos clasificado también, a propósito de lo que nosotros sabemos de él, como que era un poco de derecha, sí, un poco como que más centrado hacia la derecha, un empresario de las comunicaciones, básicamente, eh, con harto poder también mediático, a propósito, grandes conglomerados económicos, ¿cierto?, lo respaldan a él, a propósito de las campañas que ha hecho con la Teletón, preferentemente una campaña que es muy noble y todo lo que ustedes quieran, pero también hay un poder económico detrás de eso, ¿cierto? Y él conciliando, ¿cierto?, esos aportes que se supone que estas empresas hacen de manera desinteresada, entre comillas. Bueno, ahí hay harto que ver. Y decíamos, ¿cierto?, que al final de cuentas Mario Kreuzberger, más allá de todo esto que podría ser, ¿cierto?, su ámbito personal, y por lo que manifestó justamente en este programa de televisión, creo que el material Bienvenidos, un par de días después del estallido social, eh, lo encontramos como una persona que, aprovechando la pantalla que tiene, llama, ¿cierto?, a la conciliación. Incluso él anticipa, en ese entonces, en ese video se nota, ¿cierto?, él anticipa que va a haber un acuerdo, que ese acuerdo, ¿cierto?, no va a ser perfecto, pero que de alguna manera va a ponerle un poco, ¿cierto?, de paños fríos a la situación en la que estamos particularmente. Ahora, claro, esta clase nosotros lo hicimos antes de las elecciones presidenciales del domingo. y las elecciones presidenciales del domingo nuevamente nos vienen a traer, ¿cierto?, un panorama totalmente diferente, porque ahí la voz del pueblo, específicamente, ¿cierto?, las manifestaciones a partir del voto, ¿cierto?, que nosotros vimos como una instancia, como vemos, ¿cierto?, perdón, como una instancia de igualdad, todos somos iguales frente, ¿cierto?, al papelito de la votación, todos los votos valen lo mismo. Vimos otra cosa distinta, que no era coherente, esta voz popular no era coherente con las manifestaciones que vimos hace un par de años atrás a propósito del estallido social. Entonces, claro, o sea, estallido social, no queremos un gobierno represor, de derecha, capitalista, porque ese es el problema, está el problema, ¿cierto?, que se ha como deshumanizado, ¿cierto?, los problemas de la sociedad, se entiende como que la sociedad fuera el número, que la salud es privada, que esto es privado, que todo, pero votaron por un candidato que representa todo eso, pues. Entonces, como, ¿qué está pasando? Muy extraño. Bueno, ese es otro tema que vamos a ver más adelante. A lo mejor, si alcanzamos. Y lo que habíamos visto en la clase pasada también eran primero vimos un video en donde se presentaba don Juan Manuel Santa Cruz Campaña, que es el director del Nacional Nesense, y que él decía, ¿cierto?, que iba a estar más cercano a la gente, que iba a estar más participativo, ¿cierto?, en las regiones, más abierto, ¿cierto?, a recoger a la diversidad, ¿cierto?, de realidades que tiene nuestro país en torno, ¿cierto?, a su trabajo, que es capacitar, ¿cierto?, a las personas, a la fuerza laboral preferentemente. Entonces, hoy día lo vamos a traer nuevamente a colación porque vamos a extraer, ¿cierto?, de sus comentarios lo siguiente. A propósito de adultos mayores, dice, director del CENSE defiende que adultos mayores trabajan por gusto. Esto salió publicado, ¿cierto?, en el diario El Desconcierto el 21 de febrero del año 2020, o sea, el año pasado. Juan Manuel Santa Cruz, director del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, CENSE,
argumentó que no son solamente las bajas pensiones lo que lleva a los adultos mayores a mantenerse en el mercado laboral, sino que lo hacen, comillas, cito, ¿cierto?, por gusto para sentirse realizados. Cierre de comillas. O sea que los abuelitos trabajan por gusto. ¿Ya? Una serie de polémicas declaraciones emitió el director del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Juan Manuel Santa Cruz, que pertenece al partido político Evópoli, que es de derecha, ¿cierto?, en entrevista con 24 horas. Esto porque Santa Cruz elaboró una argumentación en la que defendió que los adultos mayores no trabajan debido a lo precario de sus condiciones económicas. O sea, los abuelitos con la plata que tienen de sobra, también ellos, pero trabajan por gusto. Dice el compañero, ¿cierto?, Juan Manuel Santa Cruz. Por gusto para sentirse realizados. El director de Sense comenzó explicando que, comillas, nunca habíamos trabajado como adultos mayores porque se entendía que una vez que una persona llegaba a la edad de jubilación, salía del mundo del trabajo. Ahí está un abuelito, ¿cierto?, que no tiene nada que hacer. En ese momento, el periodista que lo estaba entrevistando lo interrumpe y le dice, pero ¿y las bajas pensiones? En referencia, ¿cierto?, a que dicho factor sería el que obliga a los adultos mayores a seguir trabajando más allá de la edad de jubilación. A lo que Santa Cruz respondió, comillas, pero no solamente por esto, déjame dar vuelta a eso. Muchas veces pensamos que en el adulto mayor como la clásica categoría de ese viejito con las manos arrugadas y que puede hacer poco, pero resulta que estos 3 millones de adultos mayores que tenemos en Chile, más del 85% de ellos considera totalmente autovalente, tanto para desenvolverse en su vida personal como laboral. Probablemente todos conocemos a algún abuelo que tiene más de 60 años y que en realidad no es ese viejito con bastón que muchas veces se muestra en la prensa y con quien caricaturizamos, ¿cierto?, al adulto mayor. Continuó Santa Cruz. Y por lo tanto, agregó el director de la entidad, muchos de ellos, no solamente por un tema económico, quieren trabajar, sino que también por gusto o porque de esa manera, debería decir, de esa manera se sientan realizados. Puesto de otra manera, independientemente de la edad que tengas, ¿a quién le gustaría quedarse en la casa todo el día sin hacer nada? Concluyó Santa Cruz. Ya, esto es como bastante polémico. ¿Qué quieren que les diga? Ya, eso es lo que dice entonces el señor Santa Cruz en relación a los abuelitos de nuestro país, que son, ojo con la cifra, cerca de 3 millones, y de esos 3 millones, ¿cierto?, 85% de ellos se considera todavía autovalente, según él, ¿cierto?, sus cifras, no sé de dónde lo saca. Se considera, perdón, autovalente, tanto para desenvolverse en su ámbito personal como ámbito laboral, a los abuelitos. A 85% de 3 millones, ¿cierto? Es como más de 2 millones y medio de personas. Harto. Ya, ese es uno. Este es el otro sujeto que también vimos en la clase anterior, que también se mandó unas declaraciones más o menos polémicas. Don José Massa, que vendría a ser, ¿cierto?, doctor en astronomía, convención en astrofísica, conferencista, ¿cierto?, charlista, que ha dictado, creo que, no sé si está en el récord Guinness, pero ha dictado las charlas de ciencia o de, ¿cómo se dice esto?, de aproximación científica o de cercanía científica, ¿cierto?, de divulgación científica, esa es la palabra. Ha dictado las charlas de divulgación científica más populares, por así decirlo, en cantidad de personas presentes en el mundo. O sea, igual es interesante su aporte de divulgador científico. Ok, vamos a ver qué dice. Él es astrofísico, ojo, astrofísico, eso decía, ¿cierto? Astrónomo y astrofísico. ¿Ya? Ojo. José Massa, no sé qué argumentos tiene Baradit, pero creo que algo de fundamento tiene. Aquí se está refiriendo a un escritor chileno que es publicista, no es historiador,
pero que ha publicado varias novelitas de como novelitas pseudo históricas, ¿cierto? Porque tienen algunos antecedentes históricos y otros son derechamente son, ¿cómo se llama? Especulación literaria o ficción, ¿ya? Eso de la historia secreta de algo. Creo que hay Historia Secreta de Chile hasta el número 3, si no me equivoco, y otros libros más que él ha publicado de esa índole, ¿ya? Entonces, de esa persona está hablando José Massa. Baradit dice, tiene buena pluma, escribe bien, además cuestiona mitos históricos de la historia de Chile y te hace pensar, asegura el científico reafirmando sus dichos sobre el autor chileno y el Quijote. Algo dijo acerca de Baradit, ¿cierto? Y del Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes y Saavedra, español clásico, el libro, ¿cierto? Fundamental dentro de la literatura universal. El astrónomo José Massa es un crítico del sistema educativo chileno, sobre todo respecto a las mallas curriculares en educación básica y media. Fue en ese escenario en que sus declaraciones sobre el plan lector causaron polémica, recomendando cambiar El Quijote de la Mancha, el clásico de la literatura universal, por los libros del chileno Jorge Baradit. Hoy, o sea, lo dijo ya, lo lanzó. Entonces uno podría haber dicho algo semejante barbaridad como esa, ¿cierto? La que acabamos de escuchar de mi boca, que hay que cambiar al Quijote de la Mancha por Baradit, ¿ya? O a Miguel de Cervantes, mejor dicho, ¿cierto? Por Baradit. Uno podría haber pensado, ¿cierto? Que esto fue una volada, a lo mejor una humorada. Sin embargo, él dice el texto, vuelve a reafirmar sus dichos, comillas, creo que hay una buena literatura y una mala literatura, pero la mala literatura más la encuentro por la temática o por el trasfondo que ella tiene, que por la forma, indicó. El Premio Nacional de Ciencias Exactas a el periódico El Dínamo, ¿ya? Dice, novelas como la de Corín Tellado es una literatura que nunca iba a conducir al premio Nobel, pero no le hizo daño a nadie y le dio el hábito de la lectura a mucha gente, me explicó. Ah, por ahí puede ser. Ah, ya. Pues ya fui entendiendo de para dónde va su argumentación. O sea, claro, entre no leer nada o obligar a alguien, ¿cierto?, a leer una obra compleja como El Quijote de la Mancha, tengo ese escenario, entonces que lean algo sencillo, fácil de leer, agradable por la historia que cuenta, simple, ¿cierto? No muy complejo, ¡pum! Y atractivo en el sentido, ¿cierto?, de que se están contando como cagüines, que serían estas novelas con cierto matiz histórico, que son las de Jorge Baradit. En ese sentido, dice, aseguró que los niños y los jóvenes deberían leer lo que más les emociona, en vez de imponer a los profesores o sea, en vez de imponer, los profesores deberían proponer 10 libros y decir, lean lo que quieran, pero lean. Cuando uno tiene 50 años, El Quijote es una obra maravillosa, pero no es apropiado para un cabro de 14 o 15 años de ahora, dice el señor Massa. Seguimos hablando, pero no de astrofísica. Según el astrónomo, un alumno de segundo o tercero medio verá al hombre de la Mancha, al Quijote, perdón, como un loco que confunde un molino de viento con un gigante que busca vengar a su amada Dulcinea, que es una prostituta. Un cabro que tiene un pensamiento concreto dirá, ese viejo es chiflado, y ese guatón que anda en un burro, lo único que tiene es hambre y ganas de dormir. En esa línea, José Massa volvió a plantear la idea de poner otro tipo de literatura en el plan lector. Cuando dije que leyeran a Baradit, lo dije porque hace un rato, o sea, perdón, lo dije porque hace un relato que es bastante simple de leer. Baradit tiene buena pluma, escribe bien, además cuestiona mitos históricos de la historia de Chile y te hace pensar. Ahí está el extracto, ¿cierto?, que pertenece al título de esta, podríamos decir, como
entrevista. Después de leer a Baradit, quiero leer a Barros Arana, a Francisco Encina, para ver si en realidad lo que me enseñaron de la historia de Chile era un invento. Entonces, yo creo que si los niños leen a Baradit, pueden leer de corrido y les va a quedar algo en la cabeza, indica el científico. Massa destacó los pasajes que hablan sobre Ramón Freire. Si fue él que sacó las tropas de Rancagua y no Bernardo Higgins, que tiene una estatua y sería una estafa histórica, yo no sé qué argumentación tiene Baradit, pero creo que sí lo dice algo de fundamento tiene. Ahora, Ramón Freire era un militar de gran envergadura y carrera, y O'Higgins no eran militares. Ramón Freire se los comía, pero a él la historia lo ignoró, agregó. Si uno le pone a Marcel Proust o a Thomas Mann, a un niño, ¿cierto? Lo que tiene que procesar es tanto que va a llegar a abordar la lectura, que va a llegar a abortar la lectura. O sea, como decir, ese tipo de libros que no entiendo, que son más complejos, que tienen temas que están fuera de mi alcance, chao. Pero sí libros que tengan que ver con lo que yo vivo, con lo que yo quiero, con mi experiencia personal. Puede ser, con el propósito, obviamente, de leer de corrido, dice. Lo pueden leer de corrido, dice ahí, ¿cierto? Y les va a quedar algo en la cabeza. Dice aquí. Entonces, lo que tiene que procesar es tanto que va a llegar a abortar la lectura. Tienes que darle en pequeñas dosis un libro que intelectualmente no sea ninguna complicación y luego darle cosas más complejas, agregó Massa. Concluyó Massa, porque ya con eso se acabó su discurso. ¿Ya? Bien. O sea, por un lado tenemos a Juan Manuel Santa Cruz, campaña, director del CENSE, diciendo que los abuelitos debieran, perdón, los abuelitos probablemente trabajan, ¿cierto? Por gusto, y no porque necesitan trabajar porque les falta plata. Y por otro lado tenemos al profesor Massa, que dice, ¿cierto?, que, que los niños deberían leer literatura más cercana a ellos, específicamente recomienda, ¿cierto?, a Baradit, porque es una lectura que no representa un desafío intelectual muy grande y que por la temática, ¿cierto?, puede ser un poco más atractivo que por ejemplo Quijote de la Mancha o Thomas Mann o Marcel Proust. ¿Ya? Bien. Ahí tenemos entonces la tabla comparativa. Me voy a correr para otro lado porque ustedes me ayuden a completar. Vamos a decir discurso 1, el director del CENSE, y discurso 2, por el orden de la presentación, el profesor Massa. Criterios de evaluación. Claridad de la tesis y relación sólida con los argumentos planteados. ¿Qué me dicen ustedes? Voy a poner aquí la plumita, ¿cierto? Para que me ayuden a responder. Díganme si se cumple o no se cumple. Se cumple en el discurso 1, está clara la tesis y la relación que tiene entre la tesis y los argumentos es sólida. Dice en el caso 1, ¿cierto?, que los abuelitos trabajan porque así se mantienen activos y se sienten útiles, o sea, por gusto. No es una cuestión personal. Y en el discurso 2, es particularmente cierto lo que dice el profesor Massa sobre Baradit, que a lo mejor es mejor que los cabros chicos lean ese tipo de libros y no el Quijote de la Mancha, que es un tedio, o que está fuera del alcance intelectual de los niños de ahora. ¿Ya? Entonces, yo creo que las dos tesis están claras, ¿eh? Vamos a darle un ticket para las dos, ¿cierto? Porque no son ambiguas, se refieren a lo que desafortunadamente se refiere. Uno cree que los abuelos trabajan por gusto y el otro cree que leer Baradit es mejor que leer a Quijote de la Mancha. En resumen. Dice, uso de los movimientos argumentativos de manera sólida para sostener la tesis. Ya, aquí, cuando habla de uso de movimientos argumentativos, como
presentar argumentos, ¿cierto? Manejar esos argumentos, jugar con el receptor de este tipo de textos, en particular de este tipo de ideas, convencer al receptor, al público, ¿cierto? De que los abuelitos trabajan por gusto y de que los libros de Baradit son mucho mejores que los de Quijote de la Mancha, como por ejemplo para la lectura de los niños en edad escolar. Yo creo que cuando hablamos de movimientos de argumentos argumentativos, ¿cierto? Sí son sólidos, o sea, perdón, no son sólidos, que no están, ¿cierto? No hay una relación directa. De hecho, don Juan Manuel Santa Cruz adolece justamente de datos que gratifiquen o grafiquen más que gratificar, que grafiquen lo que él dice. O sea, ¿a cuántos abuelos él entrevistó que le dijeron, ¿cierto? ¿Sabe qué, mi hijo? Yo trabajo, yo gano 100 lucas mensuales, ¿cierto? En la pensión. Eso es lo que saqué con mi pensión. 100 lucas. Entonces, claro, con 100 lucas yo me puedo acomodar y voy a vivir bien, porque no necesito solamente comprarme medicamentos que valen 90 lucas y con 10 lucas me alcanza para el pasaje, o comprar pan, para ir a ver una película, para comprar el gas, la luz, el agua, etc. Por eso, en realidad, para no estar en la casa sin hacer nada, mejor voy a trabajar y así me gano unos pesitos más por si acaso, para comprarme un Lamborghini. Yo creo que ahí hay un problema, digamos, en el movimiento argumentativo de Juan Manuel, o sea, como un desconocimiento de la realidad. Y eso hace que su argumento tenga poca solidez, porque es como que está cimentado bajo una premisa que es falsa de por sí. Si uno lo constata, ¿cierto?, en la realidad, lo que dice él es falso. ¿Ya? Así que, o está mal. Los abuelitos no trabajan por gusto, la verdad. De hecho, la edad de jubilación no es nada jubilosa. No tiene nada de júbilo, no tiene nada de alegre. Lo que dice José Massa, hace un poquito de agua, sobre leer a Baradit y no al Quijote de la Mancha, puede tener un poco de razón. No digo que no estamos hablando de la calidad de los libros, o sea, el valor que tienen, porque implícitamente lo dice, que uno es más simple que el otro. Dado los tiempos que nosotros vivimos, leer el Quijote resulta mucho más complejo para un niño que está más habituado a otro tipo de interacción mediática, ¿cierto? Entonces, claro, puede que el Quijote de la Mancha sea como un poco más que tedioso, un poco como ajeno. Le encuentro algo de razón al señor Massa en ese sentido, siendo él astrónomo, ojo con eso, y siendo él además, ¿cierto? Una persona mayor, pues, y culta. Entonces uno debería, no sé, yo lo veo así, si uno tiene ese nivel de experticia, de cultura, debería propender a que las demás personas también sean cultas y tengan un nivel, cierto, de educación, no superior, pero sí de mejor calidad, por lo menos. Entonces, leer a Baradit como propuesta literaria, como que ahí le hallo razón en lo que dice con respecto a la bajada. De hecho, hay adaptaciones del Quijote de la Mancha para el público actual, de hecho, para niños. 31 minutos lo hizo de una manera magistral, ¿cierto? La obra, la adaptación teatral que se hizo, que ya se había hecho del Quijote de la Mancha a propósito de eso. Vamos a darle un punto, ¿cierto? De los que tienen esta cuestión. Perdón, aquí están los puntos, pues, de acuerdo, así que aquí abajo. La argumentación no presenta evidencia, nada, aquí presenta algún tipo de criterio, y vamos a ponerle 2 puntos, en realidad, me equivoqué. A este viejo juego le pusieron 1 nomás, ¿ya? Los puntos azules son más notas, ¿no? Vamos a verlo así. O lo ponemos con número mejor. ¿Qué piensan ustedes? Entonces, aquí vamos a decir que 4, ¿ya? 4 y 4. Aquí vamos a cambiar el color a rojito, ¿cierto? Aquí vamos a poner 1. Aquí vamos a poner 2. ¿Ok?
Dice, uso de conocimiento aceptable y sólido para la argumentación. Ya, se supone que el director del código Sense, del director del Sense, perdón, es una persona que está ahí por su mérito, por su conocimiento, por su experticia, ¿cierto? Pero si ustedes se dieron cuenta, él era bastante joven. Eh, ¿Podrá esa juventud, ay, perdón, podrá esa juventud ser garantía para lo que él plantea? Porque parece que más allá de la juventud también tiene poco roce social, ¿cierto? Que le permita a él distinguir que lo que está diciendo no es algo concreto en la realidad. O sea, yo creo que aquí el uso de conocimiento aceptable y sólido para la argumentación, nuevamente, ¿cierto? Don Juan Manuel Santa Cruz se nos cae, ¿cierto? No creo que tenga esos conocimientos, un roce social para poder construir un argumento sólido. En el caso de don José Massa, él, claro, como profesor universitario, pero que no está formando otros profesores, sino que está formando astrónomos, físicos, a lo mejor él tiene alumnos de pedagogía en física o matemáticas, ¿cierto? Porque en la Chile da esa carrera. No sé. Él revisó la malla curricular, específicamente el planteamiento de los libros que el ministerio hace ¿cómo se llama? De lectura domiciliaria y se dio cuenta que no estamos hablando, ¿cierto?, de una malla de libros muy actualizada. Puede ser que tenga cierta razón en ese sentido, y que nos falta, por ejemplo, incluir novelas que a los chicos les gusten, que les apasiona, por ejemplo. ¿Por qué no hay mangas, por ejemplo, en el plan lector? ¿Por qué no hay cómics o más cómics, ¿cierto?, que se supone que pueden haber? Entonces ahí puede que tenga razón en ese sentido, don José Massa. Y le vamos a poner ahí, le vamos a poner 3 puntitos, ¿ya? Ojo que aquí no le pusimos 4 porque hay un aspecto que es súper importante considerar, que los clásicos se leen no porque son clásicos nomás, sino porque también son una referencia de la visión de mundo de la época en la que están escritos. Entonces hay una justificación también de por qué elegir libros antiguos y no leer solamente cosas nuevas, porque crearía lo que pasa justamente con la idea de la cancelación cultural. Así que todo lo que es actual está bien, y todo lo que es antiguo está mal. Y no, hay que considerar que todo lo antiguo ha sido, ¿cierto?, conducente. Todo lo que pasó antiguamente, ¿cierto?, nos ha conducido a lo que somos ahora. Por lo tanto, hay que entender ese fenómeno completo, el fenómeno, ¿cierto?, de la evolución la evolución del pensamiento humano. Cantidad y variedad y pertinencia de la evidencia usada en los argumentos. El de acá, ¿cierto? La evidencia es mala porque no, de hecho yo creo que no hay mucha evidencia. Así que le vamos a poner Chabela. No tiene evidencia para decir lo que dice, lo dice solamente desde su asiento de director del CENSE, ajeno, ¿cierto?, a la realidad. Don José Massa tiene una pertinencia un poco más relativa. Vamos a decir, ¿cierto?, que es una pertinencia mediana. Vamos a poner 2 puntitos ahí. 2 puntos tirando para 1, ¿ah? Entre 1 y 2. Vamos a ponerlo así, entre 1 y 2. ¿Por qué? Porque él es astrofísico, es profesor de física, no de literatura. Entonces, él ha dado una opinión nomás como profesor, pero no profesor del área. No es un especialista, entonces no sabe la implicancia que tiene, por ejemplo, que nosotros los planos lectores incluyamos clásicos. Nosotros leímos La vida sueño, por ejemplo, que es una obra antiguísima, pero también estamos leyendo Carrie, que es una novela, digamos, contemporánea. Y perfectamente podríamos estar leyendo a Baradit y mezclar las dos literaturas, pues, y contrastarlas, la clásica, ¿cierto?, con la contemporánea, y cómo ha cambiado el pensamiento a propósito de las visiones, los temas, la construcción de personajes, etc. Lo mismo sucede, ¿cierto? Bueno, en cuanto a la claridad y solidez del autor frente al tema, aquí le vamos a dar un poco más de punto porque él tiene cierta claridad, sabe lo que está defendiendo, sale su idea, y como autor, ¿cierto?, el director del CENSE, así que
pues, puede tener cierto peso su opinión. En cambio, ¿cierto? Lo que pasa con el profesor de Massa, también, ¿cierto? Pasa que sus argumentos no son del todo convincentes, no llegan a los 4 puntos, porque, si bien es cierto, él plantea su idea con claridad, la solidez de esos argumentos, de su posicionamiento, particularmente sobre el tema, no es tal. El es astrofísico, no tiene mucho que ver con la literatura. Y las estrategias discursivas que utilizan los dos, aquí vamos a poner un empate a 3. Las estrategias discursivas, ¿cierto? Que son generar polémica, para que se hable del tema, para que esté, ¿cierto? En la palestra de discusión y que uno diga y haga una clase, ¿cierto? Explicando lo que dice A y lo que cree A y lo que dice B y cree B. Fíjense que en todo caso es una crítica transversal a la derecha, ¿cierto? Como forma de gobierno y al gobierno en general, que como que desconocen un poquito de la realidad de la gente, ¿cierto? Sin embargo, también la gente comete el error, ¿cierto?, de elegir a estas mismas personas como sus representantes. O sea, ahí hay que ver qué está pasando con la comprensión lectora de los chilenos, o más bien, ¿cierto?, con su sentido común frente a las elecciones que hacen de sus políticos. Claro, la parte del problema es justamente lo que dice el diputado el electo diputado Kaiser a propósito del voto femenino, que fue polémico, pero cuando lo explicó, también uno puede considerar que tiene cierta razón, porque más que mal, al momento de nosotros de elegir a los políticos que nos representan, lo que estamos haciendo es elegir una voz que me representa mi voz. Entonces, si yo pienso que nuestra sociedad tiene desigualdades sociales que sean atribuibles al modelo económico capitalista, no voto por un capitalista. Entonces, doy vuelta un poco a lo que dice Kaiser, porque él lo dice en torno a las mujeres, ¿cierto? Que hablan de la gente, del voto femenino, que elige generalmente políticos que no hacen la pega en relación, ¿cierto?, a defender los derechos fundamentales de las mujeres. Sí, tiene razón, de alguna manera. Salvo la parte en la que dice, deberíamos cuestionar, o debería cuestionarse, ¿cierto?, si está bien que las mujeres voten. Ahí ya se fue al otro lado. Se fue al chancho, digamos. Ya, ok, en el epílogo, estamos terminando ya, chiquilines, aprendimos hoy, ¿cierto?, que es importante que las voces públicas sean evaluadas, que nosotros tengamos la capacidad de aplicarles a esas personas criterios que puedan decirnos si son o no son válidas sus visiones, si son o no son válidas, ¿cierto?, sus planteamientos en relación a los hechos públicos que nosotros estamos viendo a nuestro alrededor. Y fíjense que ahí hay que ser bien catete en relación no solamente a validar a estas personas, creyéndolos o no creyéndoles, sino también hacerse uno mismo de una voz, que no necesite necesariamente que alguien lo represente. Y si hay alguien que lo represente, es desencadenar, ¿cierto?, nuestra elección hacia esa persona a través de las redes sociales, a través, ¿cierto?, del voto y también del ejemplo de vida, que se supone que esas personas podrían estar, podríamos decir, como compartiéndonos. Claro, por ejemplo, si nos dice hay que leer el Quijote, no hay que leer el Quijote, hay que leer a Baradit, digo, no, el Quijote es un clásico, y como tal hay que entenderse, entonces leo el Quijote, ¿cachai? No me guío por lo que me dice una persona que está fuera del ámbito, ¿cierto?, en el que se supone que se le está validando como voz pública. O sea, que se pongan a opinar de otras cosas que no tienen nada que ver, a eso me refiero, ¿cierto? De las que no son tampoco ellos expertos. ¿Por qué piensas que una argumentación se enriquece mediante el número de voces públicas en las que participan? Los argumentos se van validando no solamente porque las personas que escuchan estos argumentos las van repitiendo, sino porque al repetirlas se van considerando que son dignas de repetir. Que no se trata de ser del oro, ¿cierto?
o asumir solamente un discurso porque alguien lo dijo, porque esa persona es muy importante, o porque tiene mucho poder, o porque tiene plata, ¿cierto? O porque creo que tiene razón, sino porque yo soy seguro de que esa persona es un modelo a seguir, o una persona, ¿cierto?, a la cual yo le puedo creer lo que me dice. Es súper importante eso. No crean todo lo que escuchen y todo lo que vean. Si crean esto, que el próximo control lector y el último, ¿cierto?, es a propósito de literatura no cervantiana. Stephen King, Carrie, específicamente, pero la fecha del libro, de la prueba del libro, es el día 13 de diciembre, no el 3 y 2 y 3, como habíamos dicho, ¿cierto?, sino el 13, porque tuvimos ahí un problema con la fecha con la profesora de biología, ¿ya? Así que, chiquilines, cuídense mucho. Voy a dejar de compartir aquí. Que estén muy bien, gusto en verles. Cuídense, como les insisto, ¿cierto? Y no se pierdan. Estén bien. Chau, chau. Chao, profe. Que estén bien.